Entonces, me presento nuevamente, yo soy Verónica Juve Meneses, soy fonoaudióloga de acá Osorno, y hoy día lo que pretendo es profundizar un poco en relación a las dificultades que interfieren en las personas con trastorno del espectro autista, específicamente en el desarrollo de nuevos aprendizajes. Y como resumen de las cápsulas, a mí me gustaría que quede súper claro, y creo que trabajé harto en eso, en relación a la atención conjunta y la atención social, de lo importante que son y del impacto que producen en el aprendizaje de los niños, de todos los niños, pero evidentemente que los niños con trastorno del espectro autista tienen muy disminuidas estas habilidades, muy tempranamente disminuidas, y eso afecta, como decía yo en mi cápsula, en forma de cascada a una serie de conductas y de desarrollos posteriores. Entonces, la atención temprana aquí se hace imprescindible. Y además de iniciar y de responder a la atención conjunta, tenemos que poner atención en cómo las personas con trastorno del espectro autista son capaces de desarrollar estrategias para focalizar la atención y para mantener la atención, ¿ya? Porque una cosa es que yo mire y que atienda un segundo, y otra cosa es que yo sostenga la atención para poder escuchar y retener la información que me están entregando y después procesarla, ¿ya? Y en esto entonces necesitamos ser sensibles a la atención conjunta de otros, que es lo que yo hablaba en la cápsula también, ser sensibles a la mirada de los otros, y esta situación que tenemos naturalmente de estar motivados a mirar a otros si es que otro nos mira. Y eso pasa en la calle, uno va caminando y cruza la mirada con otra persona y uno se sonríe, o otro que no es tan amable no se sonríe nunca, pero en el fondo es una situación espontánea, ¿cierto? En el supermercado uno choca el carro y se mira y se sonríe, hace un gesto, esa motivación espontánea a mirar a otros y a recibir la mirada de otros. Pero en las personas con trastorno del espectro autista esto no es tan cómodo, y eso hay que tenerlo súper claro, porque existe una tendencia a pensar del contacto ocular como algo muy importante en el desarrollo de las personas con trastorno del espectro autista, y hay alguna tendencia a pensar de que uno tiene que insistir en que el niño te mire, te mire, te mire, te mire, te mire. Y eso puede molestar al niño, ¿ya? Como experiencia yo les puedo decir ahí de que el contacto ocular es una consecuencia, ¿ya? Es una consecuencia de entender la atención conjunta y de entender y vincularse ya casi emocionalmente con el otro. Cuando el niño es capaz de entender que yo quiero amablemente establecer una relación con él, el niño espontáneamente empieza a mirar. Pero si yo lo obligo y yo lo llevo y le tomo la cara y esas cosas, lo más probable es que haga justamente lo contrario, ¿ya? Así es que hay que tomar siempre en cuenta eso, de que les cuesta a las personas con trastorno del espectro autista ser objeto de atención, y puede incluso movilizarlos negativamente el ser objeto de atención. En relación también, obviamente que nosotros como fonoaudiólogos nos fijamos en la información auditiva, pero la atención conjunta y el hecho de señalar y de seguir movimientos de los objetos en coordinación con otra persona, hace también que las personas o los niños en este caso puedan desarrollar memoria de información visual, ¿ya? Que sería en el fondo objetivo tal vez de otra disciplina, pero nosotros si estamos trabajando atención conjunta, estamos trabajando esta triangulación y el seguimiento de objetos y la organización en el fondo con otro en una interacción,
también estamos estimulando otras cosas, y una de ellas es la información visual. Y evidentemente que eso es imprescindible para más adelante un montón de otras estrategias de aprendizaje que se van desarrollando en el tiempo. Ahora, eso también es difícil para las personas con TEA. No es espontáneo esto de la referencia conjunta, de que hay algo que se está moviendo allá y le digo, mira el trencito que se está moviendo y el niño lo siga. Eso no es espontáneo. Eso hay que guiarlo, hay que organizarlo y hay que darle señales de la importancia que eso implica. ¿Ya? Y además, en relación a esta foto, que también la usé en la cápsula, voy a cambiar el puntero que me gusta más este de láser. Aquí lo importante es que existe una teoría, sobre todo para las personas que trabajan en prebásica, que se llama la teoría de motivación social, ¿ya? Estamos hablando de la atención conjunta, de la atención social, de lo difícil que es vincularse con los otros de manera eficiente. Y existe una teoría que está cada vez tomando más fuerza, que tiene que ver con la imitación, ¿ya? La imitación y cómo esto impacta directamente en la alerta, en la capacidad de atender, en la capacidad de vincularme con otro, y mejora la motivación social y también facilita comprender el ser objeto de atención social. Entonces, en los niños más pequeños, que tenemos sospecha dentro de que tenga algún cuadro dentro del espectro autista, o que definitivamente nosotros vemos que hay algo que está pasando, que no se ve un desarrollo dentro de lo normal, sería súper importante motivarnos a desarrollar estrategias, actividades en relación a la imitación de gestos, la imitación de movimientos, la imitación de resultados de juegos, ¿ya? Incorporar estrategias en relación a la imitación va a poder facilitar este acomodo en relación al ser objeto de atención y al motivarme socialmente a mirar a otros y al ser mirado, ¿ya? Así es que eso es un primer plus en relación a lo que vamos a trabajar hoy día. Bueno, y yo les había comentado ya en la cápsula que el objetivo de hoy es empezar a trabajar en relación al procesamiento, el procesamiento de información. Y la atención y el procesamiento están íntimamente ligados. Si yo mejoro la atención, evidentemente que voy a mejorar el procesamiento de la información que estoy ingresando a mi cerebro. Y si mejoro el procesamiento, va a mejorar entonces también la respuesta de esa persona en relación a lo que se le está solicitando. Esto se vuelve un círculo de inputs y de eficiencia. Y esto es muy importante porque yo hice harto énfasis en la cápsula en relación a el esfuerzo que implica a la persona con trastorno del espectro autista a poner atención. Y si nosotros hacemos un tremendo esfuerzo por poner atención y tenemos una buena respuesta, lo más probable es que nos motivemos a seguir poniendo atención. Pero si nosotros hacemos un tremendo esfuerzo por poner atención y no mejoramos la respuesta, o lo hacemos mal, o nos cuesta demasiado llegar a la respuesta, va a ser un reforzador negativo, ¿ya? Así es que el hecho de mejorar la atención y mejorar el procesamiento tiene como consecuencia también reforzar la motivación y el interés por sostener estas conductas a las cuales evidentemente que la persona con trastorno del espectro autista le cuesta llegar, ¿ya? Y en relación al procesamiento de información, voy a referirme a una teoría o un planteamiento que es de Roy Feuerstein, que es del aprendizaje mediado. La Mónica Asiente, ¿lo conoce? Sí, profesora. ¿Sí? Sí. ¿Quién más conoce a Feuerstein o ha escuchado de Feuerstein? Ninguna más. Bueno, Feuerstein lo que plantea
es que hay 29 funciones cognitivas que son prerequisito para poder pensar, ¿ya? A mí lo que me gusta de este planteamiento es que uno puede analizar. Cuando yo tengo un niño que no logra ejecutar eficientemente una tarea, yo puedo empezar a analizar con claridad cuáles de estos pasos es el que está fallando. Y entonces yo compenso ese paso y lo más probable es que el procesamiento y la respuesta sean más eficientes, se alcancen o mejoren, ¿ya? Entonces es interesante tener una formulación clara de qué observar y qué entonces determinar, corregir o compensar. Porque yo hablo de compensar, no de corregir, porque muchas veces hay cosas que por la condición que tiene el niño no las vamos a poder corregir, ¿ya? Pero sí las vamos a poder compensar, vamos a poder dar estrategias alternativas o adicionales para que el niño, en vez de hacerlo con su cerebro, lo pueda resolver externamente y pueda funcionar mejor. Bueno, estas funciones cognitivas ayudan a comprender el mundo, la complejidad del mundo, entonces ayudan a entender, pero también ayudan a responder, a solucionar, a traer respuestas a las solicitudes que se le están presentando al niño o al estudiante o a la persona en general, ¿ya? Y este planteamiento de Feuerstein implica de que hay personas que pueden desarrollar esto espontáneamente, pero con un aprendizaje mediado, o sea, con una persona que está observando cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, y me organiza y me facilita el proceso. Él dice que en el fondo todas las personas pudieran llegar a desarrollar buenas estrategias para solucionar problemas y para entender mejor el mundo, ¿ya? Él planteó inicialmente su teoría para trabajar con personas con síndrome de Down, pero en el caminar y en el andar se fueron dando cuenta que se podía usar para otras alteraciones del neurodesarrollo, incluso dentro del espectro autista. Entonces, entendiendo cómo es que funciona la persona con trastorno del espectro autista, yo puedo, a través de este aprendizaje mediado, este aprendizaje guiado, compensado, puedo desarrollar capacidades para alcanzar soluciones y resoluciones de problemas, ¿ya? Y esto implica que tenemos funciones cognitivas de entrada, donde, por ejemplo, estaría lo de la atención, y que nos sirven para recoger información. Yo no voy a entregar detalle en esto, pero entrego al final una bibliografía donde pueden buscarlo, ¿ya? Y luego habría una serie de funciones cognitivas que están relacionadas con la elaboración de la información, el procesamiento de la información que recogí para poder organizar y elaborar una respuesta. Y por último, vendría el momento de entregar la respuesta, que también tiene una serie de funciones cognitivas que tienen que ver con el monitoreo, no voy a entrar en detalle porque nos vamos a ir en esa, no nos corresponde ahora, pero en el fondo al entregar la respuesta no es solamente dar la respuesta, uno también tiene una serie de funciones cognitivas que me permiten entender y expresar correctamente la respuesta, monitorearla, irla arreglando en el momento antes, saber si tengo que dar algo extra, un montón de cosas que nos ayudan a facilitar respuestas y a ser eficientes. ¿Ya? Y en el procesamiento de información, ya lo han conversado ustedes con otros profesionales acá dentro del diploma, tenemos, yo diría que dos posturas bastante claras en relación a cómo las personas con trastorno del espectro autista se enfrentan al procesamiento de información. Y una de ellas es el detalle, ¿cierto? Y para eso yo pedí el conito. De donde en el fondo la persona con trastorno del espectro autista tiene una tendencia a analizar detalles de las cosas que uno le presenta sin ser capaz de analizar la generalidad.
que es algo que nosotros hacemos espontáneamente. Yo miro ahí una lámina, que es el ejercicio que vamos a hacer después, y entonces yo me fijo o en la generalidad primero y después en detalles, o en el detalles y después en la generalidad, pero lo hacemos simultáneamente. Las personas con trastorno del espectro autista les cuesta eso, tienen una tendencia fija. Y existe otra forma de procesar que sería el ver las cosas como un bloque, donde no veo detalles y por lo tanto se me hace muy difícil determinar cómo analizar la información porque no veo cómo rescatar información eficiente para procesarla. ¿Ya? Vamos a comenzar con las funciones cognitivas que plantea Feuerstein. Una de ellas es la dificultad para determinar lo relevante de lo no relevante. A las personas que trajeron su conito, les voy a pedir que pongan el cono en la parte derecha de la pantalla, ahí debajo de relevante, en alguna parte, donde ustedes quieran. Lo ponen así, para que se vea algo exacto. Muy bien, Mircea. ¿Lo pusieron sobre la pantalla? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, dígame, Mónica, ¿qué ve? El sol, los Ya, muy bien, pájaros, techo y una parte del árbol. muy bien. Mircea, ¿qué ves tú? Yo veo el árbol, las peras, creo, las nubes, el sol, los pájaros, la casa. Ya, pero estás viendo mucho, más cerca, más cerca, más cerca. Hilda, ¿usted trajo su conito? Sí, Ya, ¿y qué ve? veo el niño con la pelota y el pasto desde atrás. Ya, súper. Esto era, pero justo lo que yo quería que se lograra. Porque 3 personas vieron cosas completamente diferentes. Entonces, si yo les pidiera a ustedes que describieran la lámina para que yo la pudiera dibujar, cada una me daría un dibujo diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo yo en el fondo me fijé en detalles y cómo yo determino qué es lo relevante y qué es lo no relevante? ¿Hay alguien más ahí? Sí, Parece está la que Isa. la Aixa. ¿Alguien más Mm. quiere opinar? Es que la Aixa parece que está solamente en el chat. Bueno, Escribió la respuesta. ¿y qué puso que Sí. no tengo? Se la leo. Por favor. Dice, ella ve árbol y el sol. Ya, muy bien, estaba más arriba entonces. Sí. Ya. Mónica, usted que está con el micrófono abierto, si ahora sacamos el cono, ¿qué ve usted? ¿Qué dice usted que ve ahí? Veo un árbol atrás, una casa de juego a la derecha, a la izquierda un resbalín, abajo hay un niño y una niña, están sobre como un parque donde hay flores, nubes en el cielo y de diferentes colores. Perfecto. ¿Alguien lo hubiese dicho diferente? Mircea. Te faltaron las margaritas. Ah, no. Qué Qué pesada. Bueno, Pero- diría que es un paisaje, que podríamos decir que es primavera, que los niños están felices jugando, que hay una casa de juego, hay gaviotas, el sol está radiante, se ven adornos en el arbolito, hay un columpio, un resbalín. Ya. Lo que hizo Mónica, ¿usted de qué hace clase? Mónica, sociedad. Sociedad, ya. Lo que hizo Mónica fue hacer lo que uno frecuentemente le dice a los niños que hagan, que vayan leyendo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. ¿Se dio cuenta? Sí. Ya. Eso
es lo que a mí me ha tocado observar en algunos niños, que se vuelven ahí bien rígidos en cómo resolver, porque toda la vida le han dicho desde kinder, tienes que primero acá a la izquierda y qué sé yo, entonces, pero el discurso, la AIXA pone, la pelota tiene estrellas blancas, que con el cono no se veía. Claro, pero una persona con trastorno del espectro autista, yo le muestro esta lámina y me podría decir, veo estrellas. Y uno podría decir, oh, este niño está loco, está, qué sé yo, dónde está mirando. De repente ven cosas tan chiquititas que uno no las ve y dicen, no, el niño se equivocó. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Tengo que tratar de buscar qué es lo que está observando, porque claramente no está observando lo mismo que yo, pero no necesariamente está malo, ¿ya? Sí. Ahora, cuando yo me enfrento a una lámina de estas características, el discurso descriptivo, que es lo que enfrentamos como fonoaudiólogos, diría que yo tengo que hablar primero de los personajes, ¿ya? En este caso, la lámina sería un poco como lo dijo Mircea, que hay dos niños que están en el parque, están jugando, hay un refalín, uno habla primero de los personajes y qué están haciendo, luego habla del marco, las cosas que están alrededor de los personajes principales y qué ocurre con eso, qué acciones están realizando, y por último, uno habla del lugar físico, están en un parque, es de verano parece, o primavera porque andan golondrinas, uno puede ahí empezar a deducir, inferir, etcétera, ¿ya? Y luego, generalmente cuando uno habla del marco, uno puede entrar en detalles. Adentro del tronco del árbol hay un animalito, nadie vio la tortuga, que está ahí entre medio de las margaritas, entonces uno puede hablar más cosas, ¿ya? Pero un niño que se centra en los detalles necesita saber cómo organizar la información y ver qué cosa es relevante y qué no, porque si no va a ser justamente hablar de cada uno de esos detalles. O sea, si alguien aquí me dijera, yo veo un niño y una niña que están en un parque jugando, estaría perfecto. Pero si me dice, yo veo una pera, veo una mariposa y no me dice nada de los niños, no está bien. Entonces, ¿qué es lo relevante? ¿A dónde tengo que focalizar mi atención para poder dar un discurso eficiente? ¿Ya? Porque además hay algunos que no hablan mucho, entonces tengo que ayudarles a entender a dónde mirar. ¿Y qué pasa ahora si yo entrego esto? ¿Qué dice ahí? ¿Alcanza a leer? No mucho. ¿No? No mucho. Lo tapa ¿Quién lo tapa? esta guarda de imágenes nuestras. Ah, pero córranse para el lado de azulito, donde sale la Universidad de los Lagos. Sí, se puede agrandar. Cuando lo tomas, agranda. Ah, ¿Lo puedes achicar también con el minimizador? ¿La ¿Quieres María que le ande por ejemplo? ¿Quién habló ahí que ahora llegó más gente? Vanessa? Vanessa, ¿Se lo leo? léalo usted por fin. Ese problema es de matemática. Mi madre tiene guardados en un bote 22 chicles y 13 caramelos. ¿Cuántas golosinas tiene mi madre en el bote? Ya. Datos de operaciones. Estas cosas aparecen frecuentemente, ¿cierto? En las salas de clase, ¿sí o no? sí, Sí, ¿cierto? sí. Ya. ¿Qué es lo primero que una persona con trastorno del espectro autista le podría llamar la atención? Imagino ¿Por que los qué? lápices y la goma. Los dibujos. Más los todavía, miren el cono. ¿Por qué la mamá tiene las cuestiones guardadas en un bote que anda en el agua? Claro. Y solo fijarse en ese detalle puede hacer de que el niño no resuelva la tarea, ¿ya? Me ha tocado mucho ahora en pandemia
como se ha necesitado mucho, mucho material, hay profes que sacan material de internet y lo imprimen y lo envían con ciudades, con nombres, con palabras que no son de uso cotidiano. Y los niños se pierden en la ejecución de las tareas y en la funcionalidad de la tarea por este tipo de cosas. Yo necesito determinar que las actividades sean claramente eficientes en relación al vocabulario, a las palabras que se usan en la cotidianidad para que el niño pueda entenderlo con claridad y no se confunda, ¿ya? De hecho, Porque el una mismo palabra alcance, que no, sí. dígame. Disculpa que el mismo alcance te iba a hacer porque yo trabajo en colegio vulnerable, muy vulnerable, y ya la palabra golosina a mis niños no le es cercano. De hecho, yo tendría que decirles que estoy hablando de los chicles y los caramelos, o dulces, pero Exactamente. golosinas para ellos sería, casi que le estoy mencionando otro tipo de dulce. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo puedo yo? Porque para nosotros, aunque esta cuestión estuviese escrita en inglés o en francés o en chino, si nosotros vemos que es un problema de matemáticas ya en número, lo más probable es que entendamos que hay que hacer una operación matemática y no nos vamos a fijar en esos detalles del vocabulario, ¿cierto? Pero en las personas con trastorno del espectro autista nosotros no podemos pensar así, porque la cosa que a ellos les llamó la atención les va a quedar dando vuelta y van a tratar de solucionar ese problema y pueden entonces desviar la atención a otras cosas irrelevantes, ¿ya? Entonces, es muy importante cuando nosotros planteamos actividades pedagógicas que sean con vocabulario y con estrategias comunicativas que nosotros sabemos que las van a poder entender y que no van a quedarse ahí pegados. Y eso, como fonoaudióloga, yo estoy ahí, esta palabra no usemos otra forma para presentarla, otra formulación de la pregunta, porque así no la va a entender, ¿ya? Entonces, eso sería importante. ¿Y qué pasa con esto, Mircia? Mire. Ah, la Mónica es profe de esto, pero es Mircia, a ver qué opina. Oh, muy Oh, extenso. Demasiado extenso para ello, imposible. Sí, Mucha claro, información. ¿y cómo determino yo aquí qué es lo relevante y lo no relevante si está todo igual? sí. Tendría que ¿Cierto? darme el trabajo de leer bien y ver cuál es el objetivo que quiere lograr la profesora para poder lograr con el niño algo, porque hasta para mí Es me extenso. Y Mm. la persona que se fija en detalles va a querer aprenderlo todo con muchos detalles. Y sobre todo no ellos. necesariamente eso es funcional, ¿ya? Hay niños que lo pueden hacer y les sale espontáneamente y que son grandiosos en recordar fechas, nombres, un montón de cosas, pero les sale espontáneo. Y la otra persona que le cuesta un poco más, pero es minucioso y quiere hacerlo igual, hay que tener mucho cuidado ahí en cómo uno entrega la información a los niños para que facilitarles el funcionamiento escolar. Entonces tenemos que saber cómo ese alumno con TEA piensa. ¿Es minucioso? ¿Va a irse a los detalles? ¿O va a dar la posibilidad de mirar esto en bloque y no va a recibir nada? Aixa, dígame nomás. ¿Está en el chat o ¿Profe? levantó? Dígame. Ah, funciona mi micrófono, yupi. Sí, Hola sí. chica, es que mi teléfono está muy Hola. malo, entonces por eso. Bueno, yo voy con mi marido, estoy con mi marido, profe, y él tiene déficit atencional. Sí. Y le mostré el texto y él me dijo, no, para mí es mucho. O sea, me dijo, yo leí el título y ya no, y ya después ya me perdí. Entonces, Sí. imagínense, él que ya es un adulto con déficit atencional, para él ya fue mucho, imagínense para un niño con autismo. Lo que acaba de hacer su marido es absolutamente lo contrario de esta mirada minuciosa. Esa persona lo que ve es un bloque enorme de información y dice, no, esto no lo quiero para mí. Y se niega desde un comienzo y dice, no quiero acceder a esto.
¿ya? Esa es la otra forma de mirar las cosas. Y qué interesante, porque no es solamente de las personas con trastorno del espectro autista, ¿se dan cuenta? La dificultad en el procesamiento es común en algunas dificultades del neurodesarrollo. Lo habíamos hablado ya en la cápsula, ¿ya? Profesora, Entonces, qué importante lo que usted replantea ahí, de cómo entregar la información al niño TEA, lo relevante que es nuestra función, tanto del profesor como de las personas que colaboramos en ello, lo que podemos provocar en ellos con la cantidad de información que a veces uno comete errores. Yo ahora como que analizo algunas cosas y veo a algunos colegas cuando han querido tratar de hacerlo lo mejor posible, pero no es necesaria tanta información, sino quizás la forma o cómo es la metodología que se aplique con ellos. justamente, por eso yo les comentaba antes de empezar la clase, de que mi función a lo largo de este tiempo que llevo trabajando en TEA, ha sido meterme mucho dentro de las salas, porque hay niños que tienen un buen funcionamiento del lenguaje, que tienen buenas competencias, pero que dentro de la sala no funcionan bien. Y muchas veces no tiene que ver con sus habilidades cognitivas ni con sus habilidades comunicativas, sino que tiene que ver con este tipo de cosas. Una profesora que habla mucho, que entrega demasiado material, puede ser el desencadenante de que el niño no aprenda eficientemente y no necesariamente sus habilidades internas, ¿ya? Eso no quiere decir que los profes hagan todo mal. En el fondo uno funciona espontáneamente, como uno le nace, pero uno no tiene por qué saber estos detalles que hacen una gran diferencia en el funcionamiento escolar. Vamos a seguir entonces. Otra de las funciones cognitivas es la dificultad para definir el problema. Hilda, ¿ahí puede ver ahora sí o no? Para escucharla, ¿qué es lo que ve ahí? Veo a un niño llorando, seguramente porque se le cayó el helado, entonces está un poco triste, pero el adulto está enojado. Ya. Exacto. ¿Alguien ve otra cosa? Por aquí había más gente. María José. Hola profesora, hola compañera. Hola. A la clase, pero me incorporé igual. Al igual que Hilda, veo un niño que está triste, que está frustrado porque se le cayó el helado y el adulto está un poco molesto por la forma de las cejas. Sí. Ya. ¿Alguien ve otra cosa? Yo, A ver quién dijo. Mónica, esa. sí, yo creo Ya. que son dos niños y el más grande le botó el helado al más pequeño y eso le causó mucha pena. Exactamente. ¿Dentro del grupo acá hay alguna persona que tiene trastorno del espectro autista? No. Y a pesar de eso, vimos cosas diferentes, ¿cierto? Ya. Entonces, podemos entender que una persona con trastorno del espectro autista se enfrenta a esta situación y no sepa realmente cómo interpretarla. Además de que esto no está, las situaciones sociales no son estáticas, se mueven. Entonces es más difícil de entender dónde están los detalles a los que les tengo que poner atención. En este caso, este es el niño con trastorno del espectro autista y cómo está claramente enojado, ¿cierto? Se está tapando los oídos y tiene como cara que le va a ir a pegar un combo a alguien. Y si pensamos en que este es un niño que ve la situación en bloque, no sabe dónde observar, qué observar para poder determinar cómo reaccionar, ¿a quién creen ustedes que él le va a ir a alegar por lo menos o le va a ir a pegar? ¿A cuál de los dos niños? Al niño que llora porque hace mucho ruido. Exactamente, exactamente. Entonces, muchas veces nosotros tenemos dificultades en la convivencia de las personas con trastorno del espectro autista porque no saben definir bien cómo es que se da el problema, qué desencadena el problema, qué fue lo que pasó que a mí me irritó o qué pasó que irritó a otro, ¿ya? Y muchas veces son mal interpretadas las situaciones.
Entonces, no tenemos solamente un problema que solucionar, sino que además tenemos que solucionar la forma en cómo esa persona interpreta lo que ocurrió. Muchas veces, por ejemplo, dentro de la sala de clase, hay un niño que de repente se empieza a reír, ¡ja, ja, 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 ja! Y el niño con trastorno del espectro autista puede pensar que se están riendo de él. Y no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero es la forma en cómo esa persona lee la situación social, seguramente con algo que estaba pensando, y no entiende muy bien cómo solucionar las cosas. Nosotros como trabajamos harto, yo tenía, antes de la pandemia teníamos talleres, frecuentemente talleres de habilidades sociales, y en esos talleres de habilidades sociales uno de los objetivos que teníamos era cómo definir el problema a otros. Porque dentro de la situación escolar, este niñito lo más probable es que tenga muchas ganas de pegarle a alguien, pero tal vez él sabe que no es bueno pegar, ¿ya? Pero ¿cómo le ayudo a solucionar ese problema? ¿Cómo le enseño a acercarse a una persona y explicarle qué es lo que pasó para que me pueda ayudar? ¿Ya? Entonces tenemos que enfrentarlo, tú tienes que decir, ¿qué fue lo que ocurrió justo antes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? Nosotros hacemos reglas con las manos. Entonces el niño sabe claramente cuáles son las preguntas que tiene que resolver para poder expresarle a otra persona cuál es el problema al que se está enfrentando y que lo pueda ayudar, ¿ya? Generalmente otro adulto en la situación escolar. Porque los niños, sobre todo en los recreos, tienen muchas dificultades. Hay niños que se enfrentan con otros o niños que se aíslan porque no saben cómo resolver esos problemas. Entonces es imprescindible ayudarles a entender cómo definir el problema, cómo organizar la información para que otros le puedan ayudar, ¿ya? Y eso no solamente, yo lo hablaba también ahí, no, es en la otra, en relación a los problemas que ocurren dentro de las asignaturas. Cuando yo tengo una duda, ¿cómo pregunto eso? ¿Qué es lo que tengo que preguntar? ¿Cómo me acerco a la profesora? ¿Me levanto? ¿Voy para allá? ¿Cuáles son las reglas que tengo que seguir para poder solucionar el problema y poder definir con claridad cuál es el problema que tengo? ¿Ya? Vamos a otra función cognitiva que tendría que ver con la conducta comparativa. A ver si veo más gente. La Pamela, Vanessa, alguna de las dos que me pueda contestar. ¿Qué ven ahí? Disculpa que tenía el micrófono apagado. No te preocupes. 2 manzanas, ¿no? 2 manzanas. Muy bien. Y yo ahora me fijo en una persona que ve solamente detalles y le pregunto, ¿en qué se parecen esas 2 manzanas? ¿Qué me va a responder? No sé, que son redondas, que están brillando. ¿Ya? Que una tiene una hoja, la otra no. Entonces no se parecen. Es que según en lo que su punto que se fijó, que puede ser que Exacto. vaya solamente en una. Muy bien. Vea las dos. Una respuesta de una persona con trastorno del espectro autista podría ser, esas 2 cosas no se parecen en nada, porque una tiene una hoja y la otra no la tiene, así es que no se parecen. Porque existe una alta tendencia, sobre todo en niños pequeños, a ver las cosas de una sola forma. Entonces, si yo centro mi atención en la hoja, es lo único que veo. No veo que las 2 son redondas, ni que las 2 están húmedas o con gotitas. Lo único que veo es la hoja y por lo tanto no veo nada más. Y si, ¿por qué son diferentes? Tendríamos aquí la mirada de una persona que ve las cosas en bloque, que no ve detalles. ¿Quién me puede decir por qué son diferentes pensando como una persona que ve en bloque? Por los colores. Por los colores, sí. Eso sería una persona que ve las cosas eficientemente. Pero una persona que ve en bloque me podría decir, no son diferentes porque las 2 son manzanas. No tienen nada diferente.
¿ya? Entonces, cuando nosotros buscamos que un alumno o que un estudiante haga este tipo de tareas, en qué se parecen, por qué son diferentes, primero tenemos que ver si son capaces de darle más de una clasificación o de una, asignarle en el fondo más de una cosa al elemento. Por ejemplo, yo veo una manzana y ¿cómo la describo? La manzana es redonda, es roja, tiene un palito, o solamente digo la manzana es roja y no veo que además la manzana es redonda. Eso es algo, por ejemplo, que trabajamos mucho en fonoaudiología, de que el niño flexibilice su atención y no vea solamente una cualidad del elemento, sino que vea que el elemento puede convivir de cierta forma muchas cualidades en forma simultánea. ¿Me entienden? ¿Sí? Es difícil de entenderlo cuando uno no ha tenido la experiencia de escucharlo, ¿ya? Pero claramente los niños, yo les digo, ¿en qué se parece el sol y el plátano? Y me dicen en absolutamente nada, porque el plátano es así y el sol es así. Y no son capaces de ver de que los dos son amarillos, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que empezar primero a ayudarle al niño a describir. El plátano es amarillo y es largo. El sol es redondo y amarillo. Y entonces analicemos en qué se pueden parecer. En esto se parecen, pero en esto no. Y eso tiene que ver con la atención conjunta nuevamente, donde yo fijo mi atención y de dónde yo proceso esa información. Entonces acá esa sería una estrategia compensatoria. Si yo veo que el niño no es capaz de hacer en qué se parecen o en qué se diferencian, lo que tengo que buscar es cómo esa persona está analizando la información y entregarle estrategias tal vez más visuales para comparar y poder determinarlo externamente de manera más eficiente. ¿Se entiende? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con cosas como estas? Yo estoy en clase de matemática y veo que la profesora pone este tipo de estímulos, donde lo que se está tratando de enseñar es de que este símbolo, este signo, se refiere a que se come al mayor, ¿cierto? El cocodrilo se come al mayor. Aquí queda súper claro porque el más grande es ese. Pero luego la profesora entrega este tipo de información y quiere que el niño lo resuelva. ¿Cómo puedo resolver yo esto? ¿Cuál es el mayor? ¿Alguien tiene alguna idea cómo lo resolvería? Le entregaría ambas, el signo de mayor y menor, para Ya. hacerle un recuerdo. Ya. Pero eso En sería mayor. relación a esto, aquí queda súper claro cuál es el mayor y el menor, ¿cierto? Pero acá, lo que mis alumnos me lo dijeron, por eso lo estoy poniendo acá, porque fue un ejercicio que vimos durante este semestre. ¿Cuál es el mayor si los dos tienen el mismo tamaño? Porque el niño se fijaba en la forma del número, no en la cantidad. Y no podía resolverlo solamente por eso. Cuando le dije, pero mira, este es 2 puntitos, y este cuánto es 6, son 6 puntitos. Entonces, ¿dónde hay más puntitos? Acá, ya listo, lo resolvimos. Así era como había que pensarlo, sí, listo, eso era todo. Pero con la forma como le presentó la profesora primero la tarea, era muy difícil determinar esto porque eran del mismo tamaño al final. ¿Se dan cuenta? Depende de donde yo me fije, donde yo fije mi atención, es como voy a poder procesar después. Entonces, si yo corrijo la atención a donde tengo que poner atención,
atención y yo entonces mejoro el procesamiento, la respuesta puede resultar muy rápida y eficiente. Pero si yo insisto en ponerle más números y trata de nuevo y no lo voy a solucionar porque no está mirando lo que yo quiero que mire eficientemente. ¿Queda claro? Y aquí, este es otro tipo de cosas que también se le presenta a los alumnos más grandes. Hilda, está apagada la Hilda. ¿Usted de ¿Sí? qué hace clase, Hilda? Sí, yo hago niños grandes. Sí, es bastante información, hay que el niño se pierde. Claro, y si yo le digo al alumno, ¿en qué se parecen estos textos o por qué estos textos son diferentes? Hay un minuto en la educación en que a uno le hacen mirar un texto y decir por qué son iguales o por qué son diferentes, o desarrolla diferentes tipos de textos, ¿cierto? ¿Cierto? Es muy difícil porque aquí lo que yo veo es una cantidad enorme de palabras y aquí también veo una cantidad enorme de palabras. Entonces, ¿cómo yo enseño a mirar lo que yo quiero que miren? Porque acá evidentemente que hay estructuras que son rígidas y organizadas, preestablecidas, que hacen de que un texto sea diferente al otro. Entonces, cuando yo quiero que una persona con trastorno del espectro autista analice eficientemente un texto, tengo que ayudarle a acercarse al texto. ¿A dónde tengo que mirar? ¿Qué es lo importante? ¿Ya? Muy bien. Otra de las funciones cognitivas, la dificultad para planificar la conducta. Aquí, esto es una tarea que frecuentemente se observa en prebásica, ¿ya? Que para nosotros es obvio qué es lo que hay que hacer, pero para una persona con trastorno del espectro autista lo más probable es que no sea tan obvio, porque si nosotros nos fijamos en una persona que vea en detalle, esa persona lo que va a ir, ¡pum!, es que se va a fijar en el hoyito, en lo que falta, pero no se va a fijar adelante. Y entonces, ¿cómo va a resolver si lo que está haciendo es analizar desde el espacio que falta? ¿Ya? Entonces, ¿cómo ordeno la información? ¿Por dónde empiezo a procesar? Eso es una de las cosas que tenemos que compensar en las personas con trastorno del espectro autista. ¿Cómo se relaciona entre sí la información? ¿Cómo es que primero va el pato, la estrella, ahí la estoy relacionando? Y muchas veces eso termina en una representación mental del proceso. Yo entiendo internamente cómo es el proceso y por lo tanto lo puedo rellenar, ¿ya? La representación mental de procesos para las personas con trastorno del espectro autista de repente es difícil de llegar y necesitan que esas representaciones se den externamente y las usan como compensaciones para poder mejorar su procesamiento y su funcionamiento. Aquí, por ejemplo, queda súper claro. ¿Quién me puede resolver esto? La profe de matemáticas seguramente que sí, pero yo no tendría idea cómo hacerlo. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Se ríen nomás. De esto depende la nota del diploma, chiquilla. ¿Quién lo resuelve? Muy difícil, ¿cierto? Muy difícil. Pero acá lo que queda súper claro es que nosotros tendríamos que tener un plan para resolverlo. Seguramente hay que hacer la división primero, después hay que hacer la suma, no sé yo cómo es, porque no soy matemática, pero hay un plan para hacerlo, ¿ya? Y ese plan hay que exteriorizarlo. Y como las personas con trastorno del espectro autista le cuesta crear ese plan internamente y dejarlo sellado aquí internamente, hay que compensarlo con dejar el plan al lado. Esa persona va a necesitar que el plan esté siempre ahí, para que no se me olvide qué es lo que tengo que hacer. Paso 1, paso 2, paso 3. Y así yo voy a poder resolver eficientemente. Porque, lo dije, lo vuelvo a reiterar, lo importante que es, las personas con trastorno del espectro autista no aprenden del ensayo y del error. Eso es muy importante. No aprenden del ensayo y el error. Entonces, por más veces que yo lo exponga,
ponga a ensayar la situación, si lo hacen mal, lo van a seguir haciendo mal. Entonces, para evitar el error, yo tengo que entregar una planificación. Resuelve esto primero, ahora resuelve esto, y así eficientemente yo le enseño cómo llegar al resultado sin errores. Y así él después toma ese mismo plan y lo hace con todas las actividades que se le presenten para poder solucionarlo eficientemente, ¿ya? Y si comete un error, entonces yo tengo que monitorearlo junto con él, porque es bien difícil que las personas con trastorno del espectro autista admitan de que cometieron un error, porque no se dan cuenta del error, porque ellos lo hicieron como su cabeza les dijo que había que hacerlo. Entonces hay que monitorear y buscar con mucha tranquilidad dónde estuvo el error y que corrija este plan de cómo hacerlo de manera eficiente, ¿ya? ¿Qué es lo que ven aquí? Mircia. Un burrito tocando guitarra. Muy bien. ¿Burro o una vaca? Ya me confundí. ¿Quién? ¿Quién ve usted ahí? ¿Quién? Viendo. Tocando guitarra. ¿Qué toca? Guitarra. Muy bien. Esos puntitos que aparecen ahí son parte de una estrategia fonoaudiológica que también es copia de algo psicopedagógico y qué sé yo, que es la clave de Fitzgerald, ¿ya? La clave de Fitzgerald implica crear una estructura mental externamente para poder facilitar. Si yo al niño le enseño que siempre se dice quién primero, después se dice el verbo, qué es lo que está haciendo, y después se referencia el sustantivo con lo que está haciendo, yo puedo decir cualquier cosa. Mire, Hilda, ¿qué dice ahí? Disculpe. ¿Qué dice acá abajo? ¿Qué diría aquí según esta clave? Según la clave dice el animal pasto. Muy bien. El caballo está comiendo pasto. María José, ¿qué ve ahí? La María José contestó por el chat. Los burros no tocan guitarra. Ah, sí, pero un niño pequeño lo dice. Y además le encantan que los burros hagan cosas. Y acá arriba, Mircia. Un corazón, aviones haciendo acrobacias, los aviones haciendo Muy bien, los aviones están haciendo un corazón, ¿cierto? Entonces con esta estructura, esa estructura de colores externa, que yo la puedo tener pegada en el pupitre del niño, yo puedo hacer de que el niño responda cualquier cosa que quiera, incluso, diga. Tengo una inquietud. Los puntitos que yo igual los tengo aquí, los coloqué como ejemplo, pero yo le coloco al niño en la sala o le dejo solamente los círculos. Lo que pasa es que esto no sirve así nomás. Tengo que enseñárselo. La clave de Fitzgerald es enseñarla a leerla. Entonces uno comienza trabajando, el fonoaudiólogo en este caso trabaja inicialmente con qué es el quién. ¿A quién me refiero con el quién? El sujeto de la oración, que son los animales o las personas que están haciendo cosas. ¿No ese color o le puedo designar otro color? No, la clave tiene colores que son universales, ¿ya? Entonces usted se para en Santiago y van a usar la misma clave color.
Entonces, la idea es esa, de que el niño lo pueda ver y sepa cómo usar. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo con niños más grandes una prueba de redacción o de comprensión de un texto, qué sé yo, los niños a veces tienden a responder con una sola palabra o llenan la hoja entera con muchas cosas irrelevantes. Entonces, si yo pongo la clave, tal responda. Ahora esta clave no termina acá. La clave tiene quién, qué hace, qué, dónde, cuándo, con qué. Hay un montón de otros colores que se van uniendo, ¿ya? Pero eso se va implementando en el tiempo a medida de que el niño va desarrollando más estrategias de vocabulario. Para poder usar esto, yo primero tengo que tener un lote grande de sustantivos, tengo que tener luego un lote grande de verbos. Y una vez que el niño tenga esa dificultad importante para usar el lenguaje, entonces yo con esto organizo cómo usar el lenguaje. Y no solamente frente a la respuesta, sino que espontáneamente el niño sabe que siempre tiene que decir la persona, el verbo y después el qué, el sustantivo, y con eso puede decir muchas cosas, ¿ya? Y así facilito también el funcionamiento para la comprensión. Si yo en el texto, por ejemplo, le subrayo, probable es que el niño responda eficientemente, si sabe cuáles son las preguntas que están relacionadas con los colores, ¿ya? Yo tengo una pequeña que está en primero básico, que tiene 7, 8 años, con un trastorno del espectro autista y una deficiencia importante, deficiencia intelectual importante, y se ha sacado puro 7, porque usamos todas estas estrategias compensatorias, y ella lee, sí, ella lee desde muy pequeñita, lee, decodifica en el fondo, pero no sabe clave, ella es seca y le gana a sus compañeros y responde antes que ellos porque funciona muy bien. También funciona y quiere responder siempre, que lo que implementamos con la profesora es que ella responda en el chat, porque si no, ella siempre quería hablar y no dejaba el turno a los otros. Entonces ahora ella responde, y como sabe leer y escribir con mucha agilidad, entonces ella responde a todas las cosas, pero responde por el chat, en inglés, en todas las cosas. Copiado de las cosas que ve en internet. Así es que muy eficiente, y es probable que un fonoaudiólogo implemente en un niño una estrategia de clave de Fitzgerald y que lo lleven después a la sala de clase para facilitar la comunicación y las respuestas eficientes. ¿Ya? Vamos a ver. Dificultades con el pensamiento hipotético. Ya estamos hipotético. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que ven? Mircia, a ver si ve algo rapidito. Un papá puede ser un profesor que está enojado con un niño, no está agradable el niño en este caso, frente a una acción. Exactamente. Las personas que tenemos más de 40 años, podríamos decir que llegó la libreta de notas a la casa y que lo están retando, ¿cierto? Ya, pero eso quiere decir que nosotros tenemos porque esa cuestión ya no existe. Ahora las notas las mandan casi que por WhatsApp, una cosa, es muy diferente, una hoja impresa, es otra cosa. Entonces, y además que se las entregan a los apoderados. Antes nosotros teníamos que llevar la libreta de notas a la casa, era mucho más impactante. Bueno, entonces aquí hay datos implícitos, hay cosas que uno quiere que la otra persona vea, pero que no necesariamente va a ver, ¿ya? Y dependen mucho de la experiencia, si yo he tenido esa experiencia o no la he tenido. Alguien me está preguntando del chat. Me encantó la estrategia, me voy a retirar, mi bebé se tropezó. Ya, vaya nomás. Tenemos una emergencia. Entonces, ¿cómo yo me enfrento a situaciones, sobre todo en niños ya tercero, cuarto básico, donde se pide
cuál es la experiencia que esa persona tiene para poder descifrar lo que yo quiero que descifre, ¿ya? Y el pensamiento flexible. ¿Cómo yo me enfrento a un pensamiento flexible? Cuando sabemos que las personas con trastorno del espectro autista es una de las cosas que le cuesta, el ser flexibles en su pensamiento. Y entonces, por ejemplo, me ha pasado también de que se les enseña a sumar 5 más 1, 6. Y después la profesora pone, diga 6, porque se le enseñó que así se sumaba. Pero alguien le dijo que había que mirar aquí este signo, o se lo enfatizo, o incluso le enseño con otra estructura, dependiendo de la flexibilidad que tenga. Porque si a mí me enseñaron a sumar así, yo todo lo que me pongan así, lo voy a sumar. Salvo que me ayuden a observar detalles que me lleven a mí a procesarle. Así es que cuando se enfrenten a este tipo de cosas, hay que ver cómo el niño está procesando la información y a dónde está mirando. ¿Vale? Vamos, búsqueda de reflexiones paralelas. Esto es muy frecuente también. ¿Qué es lo que hubieras hecho tú en vez de Juanito o la Caperucita Roja? ¿Cómo lo hubieses solucionado tú ese problema? Ese tipo de cosas para las personas con trastorno del espectro autista es muy difícil de resolver. Come la abuelita, se la va a comer siempre. No hay otra forma de cambiar el cuento, ¿ya? Y ahora se usa mucho eso, tratar de que los niños busquen finales diferentes a las historias u opiniones, que opinen, qué es lo que vas a decir tú con respecto a esto, te gustó, no te gustó. Muchas veces encontrar esas reflexiones o esos pensamientos flexibles va a ser difícil y hay que ayudarlo y hay que entregarles estrategias compensatorias para poder responder a eso, ¿ya? La memoria de trabajo es otra estrategia que tenemos que desarrollar en las personas con trastorno del espectro autista. La Mónica, que no la ha usado. Estoy media preocupada con el tiempo porque tengo tanto que hablar y tengo tantas cosas que decir. Mónica, repita por favor. 18492. 18492. Excelente, usted tiene buena memoria de trabajo. Eso quiere decir de que es capaz de retener la información, procesarla y responderla en forma inmediata. Esa memoria de trabajo la ocupamos para todo tipo de aprendizajes. Es imprescindible. Se empieza a desarrollar a los 3 años y soy capaz de desarrollar 3 dígitos, a los 4, 4 dígitos, a los 5, 5 y a los 7. Lo que nosotros hacemos es complejizar el procesamiento de esa información. Mircia, si yo le digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dígame los números impares. 1, 3, 5, 7. Perfecto. Ahí yo di 7 dígitos, pero el procesamiento de la información que hizo Mircia fue más complejo, ¿se dan cuenta? Porque tuvo que pensar de otra forma, no decirlo tal cual como lo había escuchado, ¿ya? La memoria de trabajo es algo que nosotros tenemos que trabajar en los niños con espectro autista. Como fonoaudiólogos es imprescindible porque es lo que determina de que un niño escuche información auditiva, la procese y dé una respuesta, ya sea una palabra o una respuesta, seguir una instrucción. Si el niño no sabe o no entiende cómo procesar la información, sus respuestas van a ser animalitos. Y tengo un niño de 3 años y vamos a jugar con un trencito. María José, dígame 3 animales para subir al tren. El caballo, la oveja y el gallo. No, pero no me lo diga lo que ve, diga lo que usted quiera. Lo que veo, el caballo, el chancho y la vaca. Exacto. En los animales sin siquiera escuchar lo que usted me iba a decir.
¿cierto? Mm. Y usted hizo lo que hace frecuentemente cualquier papá que quiere jugar con su hijo. El niño los pone y entonces va diciendo los que pone el niño. Pero el niño jamás escuchó lo que dijo el adulto. ¿Se dieron cuenta? Esas son estrategias compensatorias que usan los papás todos los días y que uno no los encuentra nada de malo. Pero cuando uno entiende que lo que tengo que estimular no me sirve de nada hacer una estrategia compensatoria como la que usó la María José. ¿Se dieron cuenta? Ya. Ah, espérense. Ahora vamos a subir No, a la vaca, al chancho y al gato. ¿Qué hizo este niño? Nada que ver subió, ¿cierto? no. A pesar de que me escuchó, no ejecutó lo que yo le dije, porque no le dijo, qué lindo lo que pusiste, lo que me dijiste, pero yo quiero subir estos otros animales y no me importa lo que tú quieras que yo suba, yo voy a subir estos. ¿Ya? Eso es muy frecuentemente lo que ocurre con un niño pequeño con trastorno del espectro autista, que escucha la información, pero no la usa para procesarla y resolver, sino que hace lo que el niño quiere. Vamos a subir ahora el caballo, el gallo y la vaca. Faltó uno, ¿cierto? Y el niño se queda ahí, no sabe cómo resolver el problema. Incluso puede saber que le faltó uno, pero no hace nada, ¿ya? Eso es lo que Pedro hablaba de los quiebres comunicativos. El niño sabe que le falta información, pero no sabe cómo rellenarla y se queda ahí. Lo que hay que hacer ahí es pedir información. Tía, me lo repite de nuevo, me lo puede decir de nuevo, me falta uno. Hay muchas estrategias verbales que los niños espontáneamente usan para solucionar este problema, pero generalmente los niños con trastorno del espectro autista se quedan ahí y no resuelven. ¿Ya? Otro más. Vamos a subir al gallo, a la oveja y al pato. ¿Qué hizo? No la información. Yo sé que me falta algo, pongo lo que quiero nomás. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Mi cerebro no dice estoy engañando a la profesora. Mi cerebro dice esto es lo que quieren que yo ponga. Y así entonces yo confundo la información que estoy aprendiendo. ¿Ya? Este tipo de cosas es lo que ocurre en los niños con trastornos del lenguaje y por eso es que hablan raro, porque omiten información, porque rellenan con otra cosa que no estaba en la palabra original, porque cambian sonidos por otros, ¿ya? Y eso es porque tienen dificultades en el procesamiento de la información auditiva. Y ahora vamos a subir la oveja, el caballo y el gallo. Otra vez no. Pero ahora están los mismos animales, solo que los pone en desorden. Lo que ocurre es que lo último que escucho es lo primero que digo. Y por eso es que los niños generalmente empiezan diciendo las últimas sílabas. Y después rellena con los otros que sabe que están por ahí, pero no saben qué orden está. Y eso se traduce después en dificultades para decir palabras o dificultades para decir oraciones, porque no hay un procesamiento eficiente de qué es lo que va primero y qué es lo que va después, ¿ya? Así es como yo juego todos los días con los niños, no así. Chancho, ponlo arriba del tractor, ya vamos a llevarlo a comer, van a ir primero van a ir a tomar agua, después van a ir a hacer tutu, después van a ir a buscar huevo al gallinero, y entonces esa información la usamos para interactuar, escuchar qué es lo que hay que hacer primero, procesar la información, y eso facilita después la producción de palabras y la producción de oraciones. No tan rápido, pero así es, ¿ya? Entonces, si nosotros nos basamos en Feuerstein, la atención conjunta. Si es necesario usar el señalamiento, enlentecer la entrada,
que toquen lo que yo le estoy pidiendo que pongan. ¿A dónde es que estamos leyendo? Tóquenlo, márquenlo. Y luego seguimos procesando. ¿Ya? En el procesamiento puede ser que se pierda información o puede que se desordene la información o que se rellene la información. Y eso es lo que tenemos, o las está haciendo todas. Y en la salida entonces tenemos que chequear si está bien o está mal y de acuerdo a eso vamos haciendo más compensaciones en la entrada o en el procesamiento. En la lectura, por ejemplo, ahí dice una linda palabra. Yo quiero que esta niña me lo lea. Llega la Lucía. Lucía tiene un procesamiento de detalles y me dice, yo quiero leer. Ya, ¿qué dice ahí? Me dice, ahí dice Lucía. ¿Y cómo sabes que dice Lucía? Sí, porque yo veo la L y leo la A y mi nombre empieza con L y termina con A, entonces ahí dice Lucía. ¿Se dan cuenta? Entonces, ella centra su atención en las cosas que le interesan y rellena con el resto, ¿cierto? Y viene acá, ¿qué dice ahí Lucas? Y me dice, no sé, muy enojado. ¿Por qué? Porque ve un bloque, no sabe dónde mirar, cómo buscar información. Entonces, no me da ninguna respuesta y más encima se enoja. Y puede hasta tirarme la silla. Por las leceras que se me ocurre preguntar. Entonces, certificamos la entrada. ¿Están atentos a la información? ¿Dónde? ¿Dónde están mirando? Yo creo que un puntito para que sepan a dónde yo quiero que centren su atención. ¿Cierto? En el procesamiento, ¿qué es lo que pasa? Se pierde información, la Lucía perdió información, ¿cierto? Entonces, tal vez lo que hay que hacer es separar las letras para que se pueda ver mejor. Si lo hizo en desorden, entonces lo mismo, hay que separar. Y si rellena tal... ¿Ya? Esto que nosotros lo vemos así en la escritura es muy parecido a lo que nosotros hacemos en el lenguaje, que es mucho más difícil porque el lenguaje se escucha pero no se ve. Entonces, ¿cómo hacemos para enlentecer el procesamiento, la entrega de información, para que el procesamiento sea más eficiente y pueda mejorar la producción de sus palabras en los niños que pueden desarrollar lenguaje? ¿Ya? La información, la atención, el procesamiento de la información para ver si la salida o la respuesta es eficiente. Y si no, tenemos que buscar de nuevo cuál de estos procesos es el que está alterado para mejorarlo. En el discurso, ¿qué es lo que pasa en el discurso? Para terminar, aquí yo puse un profesor que está, habla y que habla y que habla y que habla, así como estaba yo hoy día, habla y tenemos a una alumna que se fija en los detalles. ¿Cómo va a terminar esta pobre alumna? Mónica, usted hace clase de historia, ¿cierto? Sí. Sí, ¿cómo terminaría esta alumna si toma apunte a cada detalle de que usted dice? No podría ella, pobrecita. Y el sufrimiento, ¿cierto? Sí. Sentiría que no alcanza. Sobrepasada. Sí, ¿Ya? frustrada. Sí. Frustrada, claro que sí. Y por otro lado, si tenemos una persona que ve las cosas en bloque, como el marido de, ¿quién era? Pamela. Seguramente le pasaba algo parecido a lo que le pasa a este joven, ni siquiera sacó su cuaderno. ¿Ya? Y miren qué es lo que hace. Levanta la mano, incluso puede empezar a molestar al resto, porque el profesor
no voy a entender, no voy a entender. Es mucho, habla mucho, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Y se bloquea en eso y no hay forma de que pueda procesar la información que se le está diciendo. ¿Cómo podemos compensar esto? Si nosotros sabemos que va a haber una dificultad en la entrada, tenemos que facilitar la entrada. El entregar la información anticipadamente al alumno disminuye la ansiedad, porque ya sé a dónde tengo que focalizar la atención. Entonces, esta clase vamos a hablar de los indios. Mira, lee la página de tal a tal página o este párrafo de tal a tal párrafo, y entonces cuando el niño llega a la clase, ya entiende de lo que se va a hablar y puede focalizar mejor la atención, además de otras estrategias visuales que puede incorporar el profesor para poder ir organizando qué es lo que se está entregando como información. ¿O qué es lo importante? ¿A qué tengo que poner atención? A las fechas. Vamos a hablar de la historia de Chile, entonces tú tienes que poner atención a los nombres de los presidentes y la fecha, y eso es lo que tienes que anotar. Entonces después yo me largo a hablar, y ya sé que él sabe a dónde tiene que poner atención. Y esas son las cosas que va a rescatar. ¿Se dan cuenta? Entonces, el poder entregar anticipadamente la información a donde yo quiero que ponga atención facilita eficiente. ¿Ya? ¿Qué puede pasar? Que se pierda información relevante. Y eso es imprescindible de tratar de evitarlo. ¿Ya? Muchas veces yo a los profesores les pido que después de que den una instrucción, se acerquen al niño y le preguntan, ¿qué escuchaste que hay que hacer? Porque el niño puede escuchar una parte de la instrucción nomás y ejecuta ineficientemente porque no alcanzó a retener toda la información o porque entendió una parte y la otra la inventó. Entonces, las respuestas van a depender de qué es la información que es capaz de retener para resolver eficientemente, porque tenemos dificultades de atención y de procesamiento de información auditiva. O si la procesan desorden, ¿ya? En el desarrollo de la lectoescritura, muchas de las en el análisis fonológico, escriban pato y el niño hace pu, a, tu, o. Pero resulta de que si el niño procesa la información en desorden, puede escribir pu, a, o, tu, por decir algo. Generalmente en palabras tan cortas no, pero en palabras largas sí. Y no es una dificultad del profesor que está enseñando mal ni nada, sino que él tiene una dificultad en el procesamiento de la información auditiva, son palabras de... ¿Ya? En este caso, también en relación al desorden, nosotros podemos facilitar la organización con apoyos externos, como la clave de Fitzgerald. Entonces, si yo le digo al niño, hay dictado, el auto rojo está al lado de la casa, y los niños tienen que escribir eso. Entonces, ¿cómo yo le ayudo a organizar la información y ver qué es lo que le falta? Si yo le doy una clave donde está la información que debería retener, entonces él va a saber qué es lo que tiene que preguntar si le faltó en el dictado. ¿Ya? Rellenar, eso es algo que puede ocurrir frecuentemente. A mí me pasa en evaluaciones de discurso narrativo que yo les cuento un cuento y les pido que me lo cuenten de vuelta y es un cuento totalmente diferente porque ellos le ponen de su cosecha y es otro cuento. Entonces, frecuentemente aparece esta situación de que rellenan, juran y rejuran de que el profesor dijo en clase que esto se resolvía así. Y no es verdad. Entonces es muy importante cerciorarse de que lo que están entendiendo los niños es lo que yo quiero eficientemente que retengan y no lo que ellos se están pasando el rollo. Sobre todo en cosas donde están relacionados con sus intereses o qué sé yo. Y siempre monitorear la salida. ¿Está teniendo dificultades? ¿No es el resultado que yo quería? Dificultades en la entrada, en el procesamiento, qué es lo que está pasando, dónde tengo que encontrar una estrategia compensatoria para poder facilitar una respuesta más eficiente.
Y aquí estaría la bibliografía relacionada con Feuerstein, la pueden googlear, buscar. Existen libros también relacionados, pero este es un resumen de las funciones cognitivas que yo creo que es más eficiente. El que quiere leer Feuerstein es muy interesante, pero también es bien pesadito de leer. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. Me he alargado mucho parece, pero estaba tan entretenido. ¿Algún comentario? Súper interesante, profesora, quedé como bien preocupada porque en realidad uno deja cosas de lado de repente en un aula como profesora, entonces con eso me queda más claro qué hacer, ¿cierto? Siguiendo esos pasos, yo creo que para todos los niños les sirve y en especial a los niños con trastorno de espectro autista. Así que voy a seguir esta estrategia que sea expuesta hoy día. Muy bueno, me encantó. Súper. Qué bueno, me alegro mucho. Sí, la idea y las personas que tengan equipos de apoyo, es más fácil cuando uno tiene un profesional de otra disciplina que está mirando, ¿cierto? Generalmente cuando yo me acerco a la sala de clases de los profesores, lo que les digo, a ver, ¿qué es lo que tú haces? Yo no me siento y les digo, mira, tienes que hacer esto, 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 esto. Digo, ¿qué es lo que tú haces en tu clase? Esto, así, así, así. Ah, mira, eso que tú estás haciendo es súper bueno. Y díselo a él específicamente. Siempre hay estrategias que los profesores usan que son muy eficientes, pero no saben que son eficientes. Y las pasan como, no le dan la importancia que tienen. Y muchas veces hay que hacer cambios, pero son cambios chiquititos, ¿ya? No es que el profesor tenga que volverse un rehabilitador. La idea es que el profesor siga haciendo lo que hace, pero cuando hay una dificultad, hay que analizar y el equipo, tanto el fonoaudiólogo como la terapeuta ocupacional la educadora diferencial, lo que van a poder hacer es un análisis más rápido de dónde está la dificultad, ¿cierto? Y decirle, mira, la dificultad está en la entrada. Si tú mejoras la entrada y cambias esto, se te va a solucionar el problema. No es que tengas que hacer tu clase diferente, ¿ya? No es que tengas que cambiar y de repente algunos cambios pequeñitos. Y como dice Hilda, ese cambio no beneficia solamente a la persona con trastorno del espectro autista, sino que puede beneficiar a una otra población mucho más amplia, al niño con déficit atencional, tal vez al niño que está desmotivado, solamente desmotivado, no tengo ningún problema de aprendizaje, pero estoy desmotivado, me da lata, porque me canso, entonces el esfuerzo que hago no vale la pena, me saco malas notas, porque en mi casa pelean todo el día. O me entrega el resumen antes, qué rico, porque me facilita un poco la vida, ¿ya? Entonces, hay que buscar qué es lo que está pasando, a dónde está el detalle, y con pequeñas soluciones que muchas veces no implican un desgaste, porque uno generalmente dice, pucha, me tocó un niño con trastorno del espectro autista, voy a tener que hacer material, voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer lo otro. Muchas veces no es necesario hacer nada extra, sino que lo que tengo que utilizarlo de manera eficiente. Y eso, muchos gestos, muchas preguntas, ¿qué escuchaste? A ver, dime qué es lo que tienes que hacer, y con eso se soluciona el problema. No es necesario a veces tanto cartelitos y cuestiones extras, pero hay que tener la motivación, como la tienen ustedes, de saber dónde mirar y de saber qué buscar. Ustedes se pueden imaginar dónde puede estar la dificultad, y entonces es más fácil encontrar algo para compensarlo. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa? Yo, en realidad, lo que dice es muy cierto.
no va a servir solamente para un pequeño grupo, para dos o un estudiante, porque hoy día estuvimos revisando carpetas de los trabajos enviados. No hechos. Entonces, claro, en esta cosa de encierro, donde pierden el foco, y donde no está la profesora mediando en sus casas que son algunos tan carentes, obviamente. Y yo estaba bien frustrada, entonces ahora cuando tú estabas hablando con Hilda, así, yo estaba ahí poniéndole color a todas las guías. Así que muchas gracias. Qué bueno, esa es la idea, si uno de repente se ahoga, muy diferente, que me va a implicar mucho trabajo y que va a ser beneficiario esa persona nomás con TEA. Y en realidad no, el beneficio es para toda la población, para toda la población, para toda la comunidad. El poder entender de que la cosa, a ver, yo no tengo TEA, pero muchas cosas de la forma en cómo piensan las personas con TEA me facilitan la vida. Por ejemplo, así cosas muy domésticas, yo aspirar los pies. Y un día yo estaba con un niño con TEA que se sacaban los zapatos todo el rato. Y entonces la mamá me dice, ay, me tiene cansada porque siempre se sacan los zapatos y los calcetines y tengo que estar lavando calcetines todos los días. ¿Y por qué? Le dije, se saca. No, es que le transpiran los pies. Dije, pero qué inteligente, porque yo ando todos los días con los calcetines húmedos y me carga y me aguanto la cuestión. Iba a trabajar en la mañana, a mediodía me cambiaba los calcetines y así, y se me pasaron todas las rabias con los zapatos y los calcetines. Entonces, uno de repente también se vuelve rígido en algunos funcionamientos y cuesta entender a personas que piensan diferente y en realidad no es que piensen tan diferente, po. Uno pudiera llegar a entender cómo ellos piensan y puede incluso adoptar algunas cosas y facilitar a eso. A verlos como personas que se pueden acercar y entender y tal vez nos enseñan cosas que nosotros no nos habíamos dado cuenta. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Por hoy nos vemos el jueves. Vamos a seguir ahí hablando de estrategias compensatorias. Así es que la idea sería que el jueves puedan solucionar dudas en relación a la tarea también. Y a mí me gustaría hablar un poco ahí de la emocionalidad y de la salud mental, que es uno de los temas que últimamente me ha preocupado harto. ¿Ya? Así es que eso sería. Muchas gracias por participar, estuvo súper entretenido, todos comentaron, me encantó. Gracias. Faltó el profe de educación física nomás, no lo vi. El Ricardo. Gracias por todo, gracias profesora. Gracias. Bueno, que estén muy bien, nos vemos. Chao, muchas Chao. gracias. Chao, chicas. Cuídense. Chao, mi niña también. Yo estoy más lejos. Chao. 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 Chao.